Estaba claudicando entre dos pensamientos ahorita, hermanos. Cuando dijeron que los jóvenes iban a ir al cuarto número 7, pues tuve que hacer una decisión. Si levantarme e irme con los jóvenes o quedarme aquí con ustedes, hermanos. Y pues decidí quedarme aquí con ustedes. Porque yo todavía me creo joven, hermano. Muy bien. Bueno, le quiero dar a Willy la introducción a mi tema, hermanos. Ok, aguanta, hermano Willy. Gracias porque le dio la introducción al tema que voy a traer a ustedes hoy en esta ocasión. No, el hermano hizo un buen trabajo y le agradecemos a Dios por el trabajo que él ha hecho hasta este momento. Es un privilegio, hermanos, de estar ante ustedes hoy en esta ocasión para traer la palabra de Dios. Y quiero que cada uno de ustedes reciban saludos de la congregación de Edinburgh, Texas. Es ahí en donde mi esposa y yo estamos colaborando con los hermanos de esa congregación. Estamos ayudándoles para que así ellos puedan ser nutridos con la palabra de fe y con la sana doctrina. Y le damos gracias a Dios que nos tiene allí y que nos está dando la oportunidad para poder colaborar con estos hermanos. Solo que reciban saludos de estos hermanos de allí, la ciudad de Edinburgh, Texas. Antes de empezar nuestro tema en esta ocasión, quiero ir a Dios nuevamente en oración para que nos ayude, para que podamos nosotros no solamente entender lo que la palabra del Señor nos va a enseñar hoy en esta ocasión, sino que también nosotros podamos poner en práctica aquello lo cual pues no estamos poniendo en práctica, para que así podamos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta ocasión, eterno Dios, le damos gracias porque usted nos ha traído hasta este momento, hasta este lugar, eterno Padre, para poder predicar y enseñar tu palabra tal y como debe de ser enseñada. Te ruego pues que estés con este servidor suyo, para que traigas a mi memoria, eterno Dios, aquellas cosas que usted me ha puesto en mi mente y corazón, no solamente en el momento de escribir el manuscrito concerniente a lo que se habrá de enseñar en esta ocasión, sino también, eterno Padre, en estos momentos que vamos a estudiar. Ayúdenos, Padre eterno, para que así pueda su voluntad ser cumplida. Esté con mis hermanos que van a escuchar, que ellos, eterno Dios, también lleguen al mismo propósito y que así, Padre Santo, juntos podamos alabar y glorificar su bendito nombre. En Cristo Jesús le rogamos y le pedimos por todo esto. Amén. Cuando usted y yo leemos la Biblia, hermanos, y especialmente el último libro del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que allí el apóstol Juan nos está escribiendo concerniente a la victoria que los cristianos se les había prometido en aquel entonces. Y cuando llegamos allí al versículo, más bien al capítulo 12 de este libro, nos damos cuenta de varias cosas. Número 1, nos damos cuenta que en este capítulo 12 de Apocalipsis se nos está enseñando concerniente a una batalla que ocurrió en el cielo. No tenemos nosotros registros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuándo se lleva a cabo esta batalla. Aunque algunos han hecho el intento de querer señalar algunos versículos para decir, bueno, aquí fue en este tiempo cuando ocurrió esa batalla, pero no los tenemos concretamente, sino que entramos en el punto, como Willy ya había dicho, ¿verdad?, en un eisegesis, tratando de forzar nuestra opinión, nuestro comentario a ciertos versículos que realmente no enseñan concerniente a esto. Pero lo claro es de que sí hubo una guerra espiritual. Satanás se levantó contra Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 6 nos enseña eso. Ezequiel capítulo 28 versículo 15 en adelante nos enseña también de esto. Y Isaías capítulo 14. Una guerra en donde Satanás se levanta contra Dios. Y miramos nosotros que la tercer parte de las estrellas o los ángeles en aquel entonces están con Satanás. Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 nos dice que hubo una gran batalla
en aquel entonces. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos enseña que este dragón viene a luchar y a pelear en contra de Dios. Y miramos nosotros que fracasó. Y al fracasar, él entonces, juntamente con sus demonios, es echado de donde estaba a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 en adelante nos habla de eso. Y miramos nosotros que cuando Satanás viene a la tierra, él entonces se va tras la iglesia. Y miramos nosotros que al no ser triunfante, él entonces comienza desde ese momento en adelante una lucha que hasta este momento ha durado. Una batalla. Y lo miramos nosotros en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. En donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo. Pues nosotros, la iglesia, somos tales personas. Somos aquellos quienes tenemos somos aquellos que guardamos los mandamientos de Dios. Somos aquellos los cuales estamos con Dios. Ya se han mencionado versículo tras versículo en donde la palabra del Señor nos enseña de esto. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Somos nosotros parte de la naturaleza divina. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nosotros así pues podamos anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Solo que la iglesia somos nosotros y tenemos una lucha espiritual en contra de Satanás. Porque cuando usted lee Apocalipsis capítulo 12 y versículo 14 en adelante, dice que cuando Satanás vino a esta tierra, dice que de su boca salió un río de agua, pero que no vino a hacer daño a la iglesia, sino que la tierra vino y se tragó el agua que Satanás había salido o que había salido de la boca de Satanás. Y todo esto, hermano, en lenguaje figurativo nos damos a entender de que está hablando concerniente a la doctrina, concerniente a la enseñanza de Satanás. Y por lo tanto, eso es la lucha que tenemos nosotros hoy en esta ocasión. Quiero dar algunas definiciones concerniente a algunas palabras que se usan en la tesis que estamos estudiando en esta ocasión. La primera palabra es la palabra iglesia, y son términos básicos, sencillos, que ya los hemos oído a través de los años. La palabra griega, eclesia, es una palabra que está compuesta de dos palabras griegas, que quiere decir simplemente un llamamiento fuera de. Y nosotros sabemos bien que la iglesia ha sido llamada para que vengamos a formar parte del reino de Dios. Este concepto ya se ha explicado bien durante las lecciones que hemos oído anteriormente. Pero también tenemos la palabra batalla, polomeos, que es la palabra griega. Y miramos nosotros entonces que según los lexicógrafos nos dan a entender que esta palabra simplemente quiere decir pleito, disensión, guerra. Y la tercera palabra que quiero que usted entienda de nuestra tesis es la palabra espiritual, neumáticos, que es la palabra que se refiere a lo interior, a la facultad de razonamiento de nosotros los seres humanos. No se refiere a lo físico, porque cuando miramos la palabra guerra y miramos en la Biblia y estudiamos esta palabra, tenemos que estar familiarizados con el contexto para qué es lo que está hablando la palabra de Dios. ¿Está hablando de una batalla física o está hablando de una batalla espiritual? Y en este caso, en la tesis que estamos estudiando en esta ocasión, se está hablando de una batalla espiritual. La lucha que usted y yo tenemos contra Satanás. Y es una lucha espiritual. Es una lucha que
nosotros debemos de entender completamente. Pero llegando a esta altura de nuestro estudio, uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué dirección queremos tomar esta tesis? ¿Qué dirección queremos tomar este estudio? Porque hay varias vías en donde podemos nosotros comenzar, pero el fin no será igual. Yo personalmente en esta ocasión quiero tomar la perspectiva de que nosotros tenemos una lucha contra Satanás concerniente a la manera en cómo él ha distorsionado las Escrituras. La manera en cómo él ha distorsionado las Escrituras. Porque nosotros, como ya se ha dicho con frecuencia, somos columna y baluarte de la verdad. Eso quiere decir que Dios nos ha escogido a nosotros como su iglesia y es el único cuerpo al cual Dios le ha depositado la verdad. La denominación no tiene este privilegio. Ningún grupo religioso tiene este privilegio. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos da a entender que usted y yo somos los únicos privilegiados de tener este privilegio, de que somos columna y baluarte de la verdad. Pero entendemos nosotros la responsabilidad que viene hacia mí al entender que yo soy columna y baluarte de la verdad. Jesucristo, cuando vino a este mundo en Juan capítulo 1 versículo 17, nos da a entender que Él vino con el propósito de traer la gracia y la verdad. La verdad de Jesucristo no fueron sus propias palabras. Juan capítulo 7 versículo 16 claramente dice: mi doctrina no es mía, sino es de aquel que me ha enviado. Juan capítulo 12 versículo 48 en adelante dice que las palabras que Jesucristo vino a hablar no fue palabras propias, no fue palabras de Él, sino que fue palabras del Padre. Y tenemos cantidades de versículos en donde nos enseña a nosotros concerniente a esto. Solo que entonces miramos nosotros que la lucha que nosotros tenemos es una lucha en donde vamos a luchar en contra de Satanás concerniente a la manera en cómo él ha distorsionado la palabra de Dios, en cómo él la ha querido cambiar. Y para que nosotros miremos esto en perspectiva, quiero hablarle y estudiar a ustedes de la siguiente manera. Número 1, en el principio. Número 2, en el tiempo de Cristo. Número 3, en el tiempo de la iglesia. Y número 4, en nuestro presente tiempo. En el principio, miramos nosotros que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8 y versículo 44 de la siguiente manera. Juan capítulo 8 versículo 44 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 8 y versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo concerniente al principio. Y claro que el principio es en cuando el mundo fue creado. Pero considere bien las palabras que Jesucristo aquí está demostrando. Que Satanás desde el principio ha querido cambiar la verdad de Dios, lo que Dios ha establecido. Lo ha querido distorsionar para que la gente venga a entender de que Dios no es un Dios de verdad, sino que Dios es un Dios de mentira. Cuando él, Satanás, es la persona que es mentiroso. Y todo lo podemos ver claramente en una simple palabra que se viene a añadir a la verdad de Dios. Cuando se le dice a Eva: si comieres de este fruto, ciertamente morirás. Y Satanás viene y le dice: no morirás. Y noten la manera en cómo se viene a cambiar la verdad de Dios a una mentira.
Y cuando el apóstol Pablo entonces está hablando en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 12, note lo que dice él de este concepto. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 12 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 Timoteo capítulo 2 dice, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Desde el principio, el propósito de Satanás, vino él a querer cambiar la verdad de Dios que se ha establecido en todo lo que Dios estableció en aquel entonces. Y aquí miramos nosotros este punto, precisamente. Y lo hace en forma de engaño. Y uno tiene que saber en cómo trabaja todo esto. Viene por medio de palabras. Y noten las palabras que se vienen a hablar, las palabras que se vienen a comunicar. ¿Dónde es donde entran? En la facultad de nosotros, en el punto de razonamiento, en donde se vienen a establecer los pensamientos nuestros. Recuerde que el apóstol Pablo nos viene a decir que el campo de batalla nuestra, y otra vez se viene a presentar el concepto de una lucha espiritual, no es algo físico, sino que es espiritual. Y esto lo pone en la segunda carta de Corintios, capítulo 10 y versículos 4 y 5. Considere pues lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y menciono estos versículos para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que la lucha nuestra que tenemos en contra de Satanás es en la forma y la manera en cómo él viene a engañar al ser humano. Y entonces nosotros como cristianos tenemos que venir a destruir esos pensamientos. Tenemos que venir a destruir todo lo que se ha establecido por medio de Satanás. Y presento el libro de Génesis para que miremos que esto empezó del principio. En el principio hubo varias instituciones divinas que Dios estableció. Estableció primeramente al ser humano, lo vino a crear. Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Después vino a crear el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24 en adelante. Después vino a crear la familia. Génesis capítulo 4, empieza Génesis capítulo 1, versículo 28, pero también Génesis capítulo 4, versículo 1. Y luego también la iglesia. Todo esto lo miramos nosotros en el libro de Génesis. La iglesia en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y miramos todo esto que se viene a establecer al principio. Y desde ese momento en adelante, Satanás comenzó a cambiar la verdad de Dios en todas estas instituciones divinas. Pero el hombre era el campo de batalla. La mente del hombre era en donde Satanás vino a trabajar con ellos. Por lo tanto, que a Eva la engañó. La creación de Dios fue engañada y por lo tanto cayó en pecado. El pecado entró al mundo a consecuencia de esto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pero luego miramos nosotros el matrimonio. En Génesis capítulo 4, versículo 19, el matrimonio fue cambiado de ese momento en adelante. Ahí miramos los hijos de los hombres. Pero luego miramos en Génesis capítulo 12 y capítulo 16, en donde ya viene en la genealogía de los hijos de Dios, en donde el matrimonio viene a cambiar. Y miramos nosotros entonces ya que la verdad de Dios se viene a demostrar de una manera diferente. Satanás ya trabajando en la mente del ser humano en cambiar la manera en cómo Dios quería que las cosas se hicieran y se llevaran a cabo. Pero todo esto, Satanás tiene culpabilidad y estamos luchando espiritualmente en contra de todo eso.
Ahora tenemos matrimonios, más bien hogares disfuncionales, tenemos matrimonios mezclados y etcétera. Diferentes tipos que antes no existían dentro del cuerpo de Cristo Jesús, pero que ahora existen. Y el liderazgo de la iglesia tiene que tratar con tales matrimonios. Pero lo presento no para hablar de ellos, sino que para que miremos el cambio que ahora existe. Y por lo tanto miramos nosotros que cuando se llega a la iglesia, desde el Antiguo Testamento, donde miramos nosotros que la iglesia está en profecía, porque la iglesia de Cristo fue establecida en la eternidad. El hermano Miller ayer hizo un buen trabajo explicando esto. Otro texto que miramos nosotros en donde habla de esto, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20, en donde se establece la iglesia en la mente de la deidad, es decir, de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se establece en la eternidad. Hechos capítulo 15 versículo 18 nos habla también de esto. Y desde el principio miramos nosotros que ya el pensamiento de Dios, lo que está en la mente de Dios, se viene a desarrollar. Se le viene a revelar a Moisés, el cual escribe el libro de Génesis. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, si Moisés en ese tiempo supo lo que estaba escribiendo, yo no lo sé. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya está hablando de la iglesia, en donde la iglesia iba a ser triunfante sobre la lucha en contra de Satanás. Pero menciono todo esto para que miremos nosotros que existe una lucha espiritual en contra de Satanás, que empezó desde el principio, y Satanás hasta este momento no ha aflojado. Él sigue y continúa tratando de cambiar la mentalidad del ser humano concerniente a la verdad de Dios. Y vuelvo a repetir, 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 nos habla de esto. Son argumentos. ¿Y cómo se vienen a formular los argumentos dentro de la mente del ser humano? Por medio de palabras. ¿Cómo se viene a formular conceptos dentro del ser humano? Por medio de palabras. Y Satanás es lo que usa, porque ya no trabaja milagrosamente como lo hacía en el Nuevo Testamento. Te hablamos un poco más de eso. Pero miramos que Satanás va cambiando poco a poco la mente del ser humano en contra de la verdad de Dios. Segundo, entramos en la lucha durante el tiempo de Cristo Jesús. Durante el tiempo de Cristo Jesús, cuando Jesucristo ya viene a la tierra, no se encuentra la voluntad de Dios en pie. Bueno, uno pregunta, ¿y qué de los judíos, hermano? Los judíos estaban más torcidos que quién sabe quién. Ellos no estaban siguiendo la verdad. Desde el momento que ellos empiezan a escribir el Talmud, para los judíos ellos pensaban que esto era la realidad, que esto era la verdad. Pero el Talmud solamente eran 63 tesis de argumentos orales de los rabí. Y otra vez, entramos al punto de eisegesis, las opiniones y las preferencias de estos judíos, escritas en un libro, que el judío tenía que seguir. Pero no era la palabra de Dios. Ahí le mezclaban un poquito esto y el otro, pero no era. Cuando Jesucristo vino a este mundo, considere pues el consejo que le da a sus discípulos. En Mateo capítulo 16 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 16 y versículo 12. Jesucristo, bueno, aquí están los discípulos, pero Jesucristo ya les había hablado que se tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 5. El versículo 12 dice, entonces entendieron que no les hablaba o no les había dicho que se guardase la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Pero que no eran los fariseos y los saduceos aquellos pioneros del Talmud, que no eran los fariseos y los saduceos celosos de la ley,
El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 que él era fariseo de los fariseos, celoso de la ley. Pero ¿cuál ley? Y según ellos la ley de Moisés, pero la ley de Moisés ya no estaba en pie como Dios la había dado, sino que ya la habían adulterado. Y por lo tanto, cuando Jesucristo llega a este mundo, es lo que se encuentra. Otra vez, Satanás distorsionando la verdad de Dios que Dios había dado, que Dios había comunicado. Y esa verdad que Dios había dado, que había comunicado, no era ni para perfeccionar al hombre. Porque en Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice que lo que se escribió antes en el Antiguo Testamento no podía perfeccionar al ser humano. No podía quitar el pecado. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante, que el pecado del Antiguo Testamento, Dios no lo vino a perdonar, sino que lo pasó por alto. Porque aún todavía no había llegado lo perfecto que quitara el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Pero Dios pasó por alto. Pero Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31 dice que Dios ya los tiempos de ignorancia se deben terminar. ¿Por qué? Porque ya había venido lo perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces ya existía un pacto en donde podía perfeccionar al hombre. Un pacto que fue establecido por un hombre perfecto. Willy ya lo cubrió eso. Un pacto que la sangre de ese hombre perfecto fue derramada y que fue un sacrificio perfecto que estableció una ley perfecta. Santiago capítulo 1 versículo 25, Santiago capítulo 2 versículo 12. Solo que entonces ya esta perfección puede hacer perfecto al ser humano que se encuentra en pecado, y lo cual miramos nosotros que es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero los fariseos y los saduceos tenían una diferente doctrina en el tiempo de Jesucristo. Pregunta, ¿quién les enseñó eso? No fue Dios. Aunque ellos creían y decían que eran religiosos, no fue Dios quien les enseñó esa doctrina. Fue el Talmud, que fue escrito por hombres, que Satanás usó para llegar a la mente y al corazón de estas personas religiosas y cambiar su mente totalmente para que ellos engañaran al pueblo. Otra vez regresamos a Apocalipsis 12, 14 y 15. Para engañar a todo el pueblo. Satanás está detrás de todo esto. Y cuando nosotros, o cuando Jesucristo entonces tenía una diferencia con los fariseos y con los saduceos, él sabía bien que no estaba peleando ni estaba destruyendo conceptos en la mente de ellos que eran de ellos mismos, sino que Satanás les había plantado en la mente de ellos. Él sabía bien eso. Por eso Jesucristo, cuando habla con los fariseos y saduceos, le dice hijos del diablo. Mateo capítulo 23 versículo 15 dice, ustedes se preocupan por salir y evangelizar. Bueno, ahí se usa la palabra prosélito, ¿verdad? Evangelizar, y lo hacen doble hijo del infierno. El infierno, ¿quién es el que está ahí? Es Satanás y sus ángeles. Mateo capítulo 26 o 25 versículo 41. Solo que miramos nosotros entonces que es Satanás que está detrás de todo esto. Y Jesucristo sabía bien que estaba peleando, estaba luchando contra Satanás. Esa era la lucha espiritual de Jesucristo en ese tiempo, porque la iglesia aún todavía no se había establecido. En el tiempo de Cristo, Cristo luchó contra Satanás. Y en ese tiempo, hermano, las cosas eran un poco difíciles. ¿Saben por qué? Porque los demonios, aquellos quienes vinieron con Satanás a esta tierra, tenían la libertad de entrar en cuerpos físicos. Lucas capítulo 8, versículo 30 en adelante, Jesucristo se presenta con una persona que tiene un demonio. Y el demonio entonces le pide permiso a Jesucristo, no los mandes al abismo, sino que mándanos a ellos quieren ir con los marranos. Y menciono esto para que mencionemos que el demonio tenía ese poder. Hechos capítulo 8, versículo 17 también habla de los demonios dentro de los seres humanos, etc. Era tiempo milagroso.
Y Jesucristo, miramos nosotros que Él estaba luchando en contra de ellos. Satanás estaba detrás de todo esto. Y era lucha espiritual. Y Jesucristo fue victorioso. Marcos capítulo 3, versículos 26 y 27 dice que Jesucristo, el cual es el hombre fuerte, fue victorioso. Vino a atar a Satanás y a sus demonios. Y los envió a prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Todo esto lo miramos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 adelante. Satanás fue atado. Pero menciono esto para que miremos varias cosas. Número 1, la lucha espiritual contra Satanás. Jesucristo tuvo una lucha espiritual contra Satanás. Y Satanás se fue fuertemente a Jesucristo. Mateo capítulo 4 habla de esto. Lucas capítulo 4 habla de esto. Y el versículo 13, 2 o 13 de Lucas dice, y Satanás se fue por un tiempo de Jesucristo, pero regresó. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que Jesucristo fue tentado en todo lo que usted y yo somos tentados. Satanás vino con todas las armas en contra de Jesucristo y Jesucristo fue victorioso. Jesucristo fue victorioso cuando fue a la cruz. Ahí se miró el triunfo de Cristo sobre Satanás. Tercer punto. En el tiempo de la iglesia, todavía miramos a Satanás que anda trabajando y todavía es tiempo de tiempos milagrosos, porque no se viene a terminar como en los 70 después de Cristo, solo que todavía miramos tiempos milagrosos en donde los apóstoles recibieron poder de lo alto, lo cual se les había prometido por Jesucristo. Ya se dijo eso, Lucas capítulo 24, Hechos capítulo 1. Y ellos entonces tenían el poder de poder transmitir dones milagrosos. Los que habla 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10. A diferentes cristianos, pero el cristiano no tenía ese poder para hacerlo. Como Felipe no tuvo el poder, tuvo que llamar apóstoles de Jerusalén para que fueran a Cesarea, para que ellos pudieran poner las manos a los cristianos en ese lugar. Hechos capítulo 8. Pero todavía existían. Y durante este tiempo miramos nosotros que los demonios andaban trabajando. Ellos tenían su propia agenda, su propia doctrina. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1, note lo que dice la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Noten, aquí hablan de dos tipos de personas. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto quiere decir que en ese tiempo todavía existían los demonios y que ellos tenían su propia agenda, su propia doctrina, que le enseñaban a ciertos hombres, y estos espíritus engañadosos salían. Como dice la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, han salido muchos engañadores por todo el mundo. Salían, pero todavía existían los espíritus y sus doctrinas. Miren lo que dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2. En segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2, dice la palabra del Señor, que no os fijéis, o más bien, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, noten, por espíritu, ni por palabra, ni por carta, si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pero vuelvo a repetir, note lo que aquí dice el apóstol Pablo, ni por espíritu, ni por palabra. Y cuando uno va al lexicógrafo y mira la palabra espíritu, eso da a entender, nos da, según la definición de ellos,
que se puede referir a un espíritu, por ejemplo un ángel de Dios, o se puede referir a un espíritu malo. Y en este caso Pablo lo está usando como un espíritu malo, un demonio. Pero lo menciono para que miremos, ¿verdad?, que existían. Y claro, ¿verdad?, que ellos entraban dentro del ser humano y predicaban y enseñaban sus propias doctrinas. Era posible en ese tiempo. Hoy en día todo eso ya se ha acabado, pero en ese tiempo era posible. La carta a los tesalonicenses fue una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribe. Estamos hablando ya de los 50. Aún todavía no llegaba la fecha de 70. Y miramos nosotros que todo esto existía. Solo que en el tiempo de la iglesia, todavía la iglesia tenía que luchar, que pelear, tenía una guerra espiritual contra Satanás con todo esto. Ahora ya solamente no era Satanás visible, sino que ahora eran sus ministros, los ministros de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 en adelante, nos habla de los ministros de Satanás, los espíritus de Satanás. Y esta era la iglesia. Y ahora entendemos por qué la iglesia inmediatamente necesitaba dones milagrosos. Porque la iglesia estaba en su estado de infantil. Aún todavía no había madurado. No había llegado al punto de la madurez y por lo tanto los cristianos necesitaban ayuda. Cuando usted lee la primera carta de Corintios capítulo 14, los dones milagrosos no eran para los miembros de la iglesia, sino que eran para los incrédulos. Capítulo 14, versículo 21 en adelante. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que todo esto era necesario, porque la iglesia tenía una lucha en contra de Satanás. Y Satanás quería destruir la iglesia en aquel entonces. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 13, noten a quién usó. Usó a las dos bestias. Usó al imperio romano, usó a Domiciano en aquel entonces. Domiciano fue un emperador tremendo, terrible, que quiso acabar con el cristianismo. Todo esto empezó con el emperador Nerón, cuando él viene a causar un fuego inmenso en Roma y le pone la culpa a los cristianos en la fecha 64. Pero luego viene Domiciano. Y todo esto está registrado en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 en adelante, en donde dice que 5 reyes eran. Y luego vino el otro, dice, y luego viene el octavo. Cuando usted mira la lista de emperadores, Domiciano es el emperador octavo, que viene a reinar del año 81 hasta el 96. Solo que Satanás ya no está trabajando solo, tiene a sus demonios, pero tiene también a sus ministros, a la gente que ahora está utilizando, aquella a la cual tragó el agua que Satanás escupió de su boca, y que ahora están bien enredados, bien empapados concerniente a la falsa enseñanza. Pero la iglesia lucha contra eso. Y durante el tiempo de la iglesia primitiva, miramos nosotros que dentro y por fuera Satanás vino a atacar. Y esto era una profecía del apóstol Pablo, si ustedes recuerdan. En Hechos capítulo 20 y versículo 29 en adelante, dice que después de su partida, habían de venir falsos profetas de afuera y falsos maestros de adentro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, lo vuelve a repetir. Dentro de vosotros saldrán falsos maestros, que habrán de introducir encubiertamente sus herejías. Satanás quería y quiere destruir la iglesia. Y la lucha espiritual nuestra, hermano, es en contra de eso. De que Satanás quiere cambiar la verdad. Poco a poco la quiere cambiar. Willy ya mencionó que esto es la palabra de Dios. Esto es la autoridad nuestra. Pero Satanás la quiere cambiar. Y está luchando arduamente. Y en aquel entonces Satanás logró algunos de los que decían que eran cristianos, pero después naufragaron en su fe. Tenemos, por ejemplo, a 1 Timoteo capítulo 1 y versículos 18 y 19. Y considere pues lo que dice la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18 y 19. Bueno, el 19 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron
en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quien entregué a Satanás, que aprendan a no blasfemar. Solo aquí menciona dos hermanos de la iglesia de Cristo, a Emineo y a quién más, a Alejandro. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 17, menciona a Emineo y ahora menciona a Fileto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, aquí menciona a Demas. Solo que en la iglesia, en aquel entonces, hubo personas que Satanás vino a alcanzar. ¿En qué manera Satanás entró en el corazón de ellos? ¿Recuerdan lo que dice de Judas? Que es Juan capítulo 12. Dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Y eso quiere decir, ¿verdad? El corazón que entró en la mente. ¿Y cómo entra en la mente Satanás? Por medio de palabras. Entró dentro de la mente de ellos y vino a distorsionar la verdad que a ellos habían sido enseñado, y por lo tanto ahora empiezan a enseñar la falsedad. Pero ahí está, en el tiempo de la iglesia hubo falsos maestros. Lo cual nos trae, hermanos, a nuestro tiempo. Rápidamente, porque el tiempo se me va. Pero en nuestro tiempo, la lucha espiritual de nosotros contra Satanás todavía existe. Y por eso es necesario, hermanos, que nosotros, la iglesia de Cristo, lleguemos a la madurez. Algunos de nosotros agarramos todo esto como un juego. Venimos a la iglesia, pero no entendemos. Así como entramos, salimos. Venimos a la clase bíblica, no le ponemos atención. No tenemos nuestra mente alerta, despierta para poder captar conceptos, enseñanzas, para poder prepararnos para tratar con un mundo que nos va a destruir. Estamos en un tiempo cuando algunos de nosotros, nuestros hijos, se están graduando de la escuela. Les ha dado una buena educación. Algunos están preparando para ir a colegio. En el colegio, hermano, si acaso usted no preparó bien a su hijo, a su hija concerniente a la palabra del Señor, Satanás se lo va a tragar. Los maestros son humanistas, son escépticos, son personas que no creen en Dios y los van a hacer garras, los van a destruir a sus hijos. Y luego dicen, estamos destruyendo, perdimos a nuestro hijo. ¿Qué pasó? La culpa la tiene usted y no culpe a la iglesia. La Biblia no dice que es responsabilidad de la iglesia destruir a su hijo. Efesios 6:4 es su responsabilidad. Proverbios capítulo 22, versículo 6 es su responsabilidad. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 es su responsabilidad. Isaías capítulo 38, versículo 19 es su responsabilidad. No de la iglesia, es suya. Nosotros estamos para ayudarle. Pero digo esto, ¿verdad? Porque no ponemos atención. La iglesia no es un fuego. Es de veras. Satanás es de veras. Y quiere destruir su vida. Y si usted no se madura en las Sagradas Escrituras, va a ser destruido. Entre nosotros, hermanos, tenemos falsos maestros. Con doctrinas que se están enseñando. Doctrinas que podemos orarle a Jesús. Doctrinas como la tierra renovada. Doctrinas sobre el Espíritu Santo. Puntos claros. Puntos que se pueden entender. Sin embargo, hay hombres que han tomado estos pasajes y los han torcido a su conveniencia. Hoy en día tenemos una lucha espiritual contra todo esto. Y esto es aparte de lo que Willy mencionó. Los aplausos. Y todas esas innovaciones que están entrando, ¿quién las está metiendo? Es Satanás, que ha llegado a la mente de los líderes de la iglesia. Y déjenme continuar donde Willy terminó, predicadores. Nosotros tenemos que prepararnos mucho más mejor. Tenemos que prepararnos mucho más mejor.
Si usted piensa que 2 años en la escuela de predicadores va a producir buen predicadores y madurez, está equivocado. No importa qué tan mejor sea su maestro, no importa quién sea su maestro, no va a ser preparado como debe de prepararse, la madurez que debe de tener. Tiene que prepararse para que usted le enseñe al cuerpo de Cristo Jesús. Efesios 4:12 dice, para que los santos lleguen a su perfección. Inmediatamente decimos, bueno, el 11 dice ancianos. Léele más arriba, mijo. Dice evangelistas. Evangelistas, pastores y maestros. Y este versículo nos está enseñando que debemos de agarrar las cosas en serio. Debemos estudiar seriamente. Y claro, ¿verdad? Que ya no tenemos nosotros el privilegio de que Dios nos venga a revelar. Ya no existe eso, sino que ahora para nosotros tenemos que estudiar bien la hermenéutica, la homilética, el exégesis, todo esto, para poder nosotros captar la revelación de Dios a la mente de los autores divinos y que yo ahora la pueda enseñar de una manera simple, sencilla, para que la iglesia pueda comprender y entender y pueda madurar y que pueda defender, detenerse y defender la verdad. Es tiempo, hermano, que nosotros como la iglesia de Cristo vengamos a demostrarnos como la columna y baluarte que Dios quiere que seamos, de la verdad. Que no andes titubeando, sino que vengas a predicar y a enseñar con convicción, con verdad. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Que enseñe la palabra del Señor como se debe de enseñar. Y cuando se enseñe correctamente, no hay que tener ningún remordimiento de conciencia. Sentir la satisfacción de que hemos hecho todo lo que se nos ha dicho que hagamos. Nosotros, los líderes del cuerpo de Cristo Jesús, hemos sido enseñados y hemos sido llamados para enseñar la verdad. No para que enseñes tu opinión, no para que enseñes tu preferencia, no para que enseñes lo tuyo, sino la verdad de Dios. ¿Qué pues? Nuestra lucha espiritual contra Satanás. Hermano, hermana, ¿estás preparado? ¿O te zarandea Satanás todos los días? Qué tristeza que tengas 5 o 10 años en el cuerpo de Cristo Jesús y que hasta ahorita no puedas ni memorizarte el plan de salvación. Qué tristeza que tengas 5, 10 años en el Evangelio o en la iglesia y que hasta este momento no puedan ni enseñar una clase básica. ¡Qué tristeza! Si acaso solamente vienes y te consideras como cristiano de banca. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Hermanos, hermanas, tenemos una lucha espiritual en contra de Satanás. Levantémonos y trabajemos como debemos trabajar como cristianos. Gracias por su atención.